Bienvenidos a nuestro módulo número 43 de nuestro curso de análisis financiero, donde entenderemos qué es un costo de oportunidad. Entonces, acá una pequeña historia y es lo siguiente, una persona se compra un apartamento en X sector por X dinero y le están pagando una renta Y, pero ella empieza a averiguar y se da cuenta que la renta que ella está cobrando es un poco más baja a lo que cobran los apartamentos alrededor. Se da cuenta que está dejando de percibir un dinero por la renta que está colocando. Entonces, este diferencial entre lo que podría recibir y lo que está recibiendo es lo que llamamos costo de oportunidad, o es lo que dejaríamos de percibir si tomamos una decisión en una inversión, porque vamos a estar atado a un tiempo y a un riesgo estimado. Entonces, siempre que hablemos de finanzas, vamos a hablar de costos de oportunidad. ¿Dónde está mejor colocado mi dinero para mi perfil de riesgo y para mis objetivos? En el caso de las empresas, es para la estrategia que tiene la compañía y el riesgo que está dispuesta a asumir por esa estrategia. Entonces, es muy importante tener claro que todo se vuelve un intercambio o una renuncia. Y es que van a haber muchos proyectos, pero no todos los proyectos son adecuados para el perfil de riesgo de la empresa y no todos los proyectos generan la rentabilidad que esperan los socios y la gerencia de la misma. Entonces, acá lo podemos en un poco más de términos académicos. El costo de oportunidad nos va a servir para aceptar o rechazar proyectos según su rentabilidad. ¿Por qué? Porque si la rentabilidad de nuestro proyecto es más alto que lo que nos vale a nosotros conseguir los recursos que tenemos o nos cuesta a nosotros los recursos que tenemos dentro de la compañía, pues vamos a tomar la decisión de emprender el proyecto. Pero si es mucho más bajo, no lo vamos a hacer porque estaríamos destruyendo valor y podríamos colocar ese dinero en otros proyectos, en otras compañías. Pero acá viene una gran pregunta y es, ¿qué medida nos puede ayudar a calcular este costo de oportunidad? Entonces, para esto deberíamos de respondernos las siguientes preguntas. Y es preguntarnos si la inversión que estamos haciendo es libre de riesgo, es decir, si todo va mal, el capital se conserva y lo podemos recuperar totalmente, o tiene un riesgo y se asemeja más a una empresa que si se le va mal, pues se puede perder todo el patrimonio. Lo segundo que nos debemos de preguntar es si la inversión que estamos haciendo se parece más a la deuda, es decir, hay unos colaterales, hay unos pagos fijos y periódicos o hay unos pagos esporádicos y depende de cómo le vaya al proyecto. Y otra pregunta que nos debemos de hacer es si la inversión es para el corto plazo o los inversionistas estarán muchos años sin ver el dinero, estarán atrapados. Si es muy al corto plazo y tiene una alta liquidez, pues tiene un riesgo menor a un proyecto que tiene un horizonte a largo plazo y una baja liquidez. Entonces, para esto debemos entender el perfil de la inversión. Y esto lo podemos ver muy chévere desde una forma gráfica y es verlo así. En un negocio en marcha tenemos unos activos que valen 100, unos pasivos que corresponden a 70 pesos y un patrimonio que corresponde a 30 pesos. Los pasivos nos valen 5% al año y el patrimonio nos vale 10% al año. Pero uno dirá, venga, ¿por qué esa diferencial tan grande en las tasas? Entonces lo que pasa es que cuando el negocio está en estrés y los activos bajan a 80, el pasivo sigue siendo 70 con su costo de 5, pero el patrimonio se ve castigado y tiene un costo de 10. Entonces por eso hay una mayor remuneración hacia los accionistas, ya que si todo va mal, los primeros que absorben la pérdida son los accionistas o el patrimonio y ya después pasaría el pasivo. Entonces por eso el pasivo tiene una remuneración un poco más baja. ¿Por qué? Porque está más protegida y tiene más colchón hasta que se queden sin nada. En cambio los patrimonios en cualquier momento, si todo va mal, pues el colchón se desaparece y se perdió todo el capital de los socios. Entonces, como vimos, eso es muy bueno recordarlo, es que las pérdidas de un negocio siempre van primero contra el patrimonio y los acreedores tienen los activos como garantía. Pero hay momentos que es tan estresado la empresa que se pierde todo el patrimonio y una gran parte del pasivo porque los activos no alcanzan de responder por todo el pasivo, por el tema de liquidación, de todos los costos asociados que hay de una quiebra. Entonces, entendamos un poco el plazo y tenemos un tesoro a un año que puede estar rentando el 4,75 en dólares y podemos tener un tesoro o un bono, perdón, a 10 años que puede estar rentando el 6,75.
La diferencia entre el corto plazo y el largo plazo lo podemos ver como la prima por plazo o la prima de liquidez o por estar atrapado en una inversión a mayor tiempo. Y este será siempre el exceso que debemos de pagar para convencer a los accionistas de que se queden con nosotros o a los acreedores que se queden con nosotros para que respalden el proyecto. Si no lo pagamos, pues van al pool del mercado e invierten en proyectos que se adecuen a su perfil de plazo, de liquidez, de activo, etcétera. Entonces, entendamos el riesgo y es lo siguiente, algo libre de riesgo lo podemos ver el gobierno tiene todos sus activos y pues tiene todo el tema de sus ingresos, que son los impuestos y otros, de pronto de sus empresas estatales y comerciales, y tiene sus egresos, que son los gastos sociales y deuda y toda la burocracia que hay en un gobierno. En caso de que haya una crisis, el gobierno puede aumentar los impuestos o puede hacer emisiones de deuda para seguir prepagando sus obligaciones, pero en una empresa tú tienes los ingresos, las ventas y tienes unos egresos y salarios. Si los ingresos se caen y no tienes más liquidez, pues o te toca echar personas o te toca salir a vender una parte de tu empresa o te quiebras y se acaba y no hay de dónde seguir fondeando. El gobierno puede seguir encontrando fuentes de fondeo casi que infinitas, eso ya tiene unas connotaciones económicas que pueden generar unos shocks bastante fuertes, pero en la empresa no, la empresa si se queda sin ingresos no puede emitir dinero, no puede emitir deuda, no puede aumentar impuestos, se quedó sin mercado, se quebró, su negocio no es viable, se perdió todo, el gobierno puede seguir un rollover. Por eso el libre de riesgo casi que siempre los inversionistas lo ponen como el gobierno y pues hay que pagar una prima sobre eso para asumir estas inversiones riesgosas o que no tienen esa garantía. Ahora, los gobiernos dentro del mundo, pues hay gobiernos más riesgosos y menos riesgosos. Pues tenemos a Estados Unidos que es el menos riesgoso y ahí se empiezan a desprender todas las economías occidentales avanzadas y empieza a moverse en rangos. Entonces siempre va a estar la tasa libre de riesgo, que normalmente la referencia es un bono, un tesoro de Estados Unidos, y a partir de eso está la prima de riesgo país y ya podemos tener la tasa libre de riesgo en la denominación de cada país. Y entonces, con todo este cuento que les vengo echando, pues vamos a aprender a utilizar una formulita o un mecanismo que utiliza mucho la industria y los financieros para calcular ese costo de oportunidad, entendiendo lo que hemos visto anteriormente. Y les presento el CAPM, que es una forma de hallar el precio de los activos. Claro, esa tasa, cuando uno descuenta esos flujos futuros a una tasa, está hallando un precio. Entonces, por eso se llama el CAPM como tal. Entonces, antes de ver la fórmula, entendamos los supuestos del modelo CAPM. Es que hay una aversión al riesgo, es decir, que yo para afrontar un mayor riesgo me tengo que dar una mayor rentabilidad, que los actores del mercado son racionales, que no hay fallas de mercado, que no hay asimetría de información, este asume que todos tenemos la misma información y utilizamos el mismo modelo para colocar el precio y que todos los accionistas están diversificados. Veamos qué tanto se cumple. En el mundo teórico todos se cumplen, en el mundo real solamente se cumpliría parcialmente el primero. ¿Por qué parcial? Una vez que la mayoría de gente, a medida que hay una inversión riesgosa, exige un poquito más de interés, pero también en el caso de las pirámides y de todo, pues que también no es congruente el riesgo y la rentabilidad que se está ofreciendo. Los actores son racionales, no muchas veces. Hay mucho debate en todo el tema de behavioral economics y es que tanta racionalidad hay. Ya hay muchos temas de que hay una famosa bounded rationality que es un tema más de que depende de la circunstancia. No hay fallas de mercado, solo podríamos hablar de un mercado muy profundo de Estados Unidos, pero todavía siguen habiendo escándalos y todo. Entonces uno podría decir que estamos libres de fallas de mercado en el mundo real, que no hay asimetría de información. Esto es una gran mentira. Es sabido que hay gente que tiene información privilegiada y toma decisiones y se ha lucrado con eso y lo siguen persiguiendo y hay casos pues que pasan. Entonces no todo el mundo tiene la misma información y el mismo acceso. Y por último, no todo el mundo está diversificado. Normalmente este CAPM fue muy pensado para grandes empresas donde su gran base de accionistas son fondos de pensiones, fondos de inversión, que están muy diversificados y tienen un pool grande de acciones. En cambio, ¿qué pasa cuando el empresario lo único que tiene es su empresa y ya? Está muy concentrado, no hay diversificación, entonces ahí empieza a fallar mucho esos racionales.
Ahora, también está la interpretación, pero esa es la visión y lo que uno ha permitido ver y los estudios que hay en el mercado, pues de todo se cumplirá uno, los demás están ahí, veremos, hay que ser muy pegarse del hilito para que todo se cumpla, pero es interesante saber sus supuestos para saber dónde se aplica o no este modelo CAPM tan extendido. Entonces, ¿qué nos dice el CAPM que es interesante? Que el costo de capital depende de qué tanta diversificación le otorgamos al inversionista. Entre más diversificado sea, pues el beta puede ser más bajo. Entonces, debemos de remunerarlo menos a él porque es una persona que no tiene tanto riesgo como mi empresario que tiene toda su plata dentro de la empresa. Entonces, ahí nos dice. Y nos muestra algo que al mercado le importa mucho, es el comovimiento. Es decir, si las acciones se mueven hacia arriba y mi empresa se mueve con las acciones, pues eso va a tener mayor o menor riesgo, depende, y va a tener una prima o no depende. Entonces, al mercado le importa es qué tan diferentes se mueven esas acciones dentro de un portafolio para cubrirse. Entonces nos dicen que es una buena medida de diversificación y que solamente importa la tasa libre de riesgo, el beta y el riesgo de mercado, que eso es lo que nos debería importar a la hora de remunerar los proyectos. Todo lo demás no, porque lo puede diversificar un accionista, unos supuestos interesantes y nos dejan como ese marco de referencia para cuándo sí, para cuándo no utilizarlo. Entonces vamos a ver la formulita del CAPM. Del CAPM, en este caso vamos a hallar el CAE o el costo del patrimonio de los accionistas. Está compuesto por una tasa libre de riesgo. Tenemos al beta, a esa sensibilidad o esa referencia que estamos utilizando. Tenemos un retorno del mercado y una tasa libre de riesgo. Entonces acá vemos que hay varios componentes. Está la tasa libre de riesgo, pero acá también lo descompondría. Venga, esta tasa libre de riesgo está en la de largo plazo y la de corto plazo. ¿Cuánto estoy pagando por eso? Y en el retorno de mercado me están diciendo es cuál es un buen estimador de retorno del mercado. Eso lo veremos más adelante. Entonces, si eso se cumpliera y la gente curiosa puede verlo, pues veríamos en un mundo perfecto la famosa línea de mercado de capitales, que todo es una frontera eficiente y vemos los retornos según el riesgo y demás y la colocación. Pero en la realidad no hay una sola frontera eficiente y muchas por muchos datos que se utilizan, las formas de calcular los riesgos y demás. Entonces no hay una sola línea, hay muchas. Entonces eso ya empieza a generar ese sinsabor con el modelo. Pero acá viene lo otro, como nadie sabe el retorno esperado real, pues es esto, hay múltiples líneas, no sabemos cuál es la verdadera. Y esta tasa que hallamos, cuando hallamos el CAE, la ponemos en el denominador, es decir, dividimos los flujos por esta tasa y nos permite calcular el precio del activo con sus flujos de caja. Claro, todos esos flujos al futuro, a esa tasa, a ese costo de oportunidad que nos está dando el mercado, pues tiene un costo hoy para yo poder invertir, para que me haga sentido, si no, no lo haría. Veamos un ejemplo más práctico y ya con el costo de oportunidad. Y es el siguiente caso donde nos dicen que hay una oportunidad de comprar una casa que nos genera un retorno del 6%. Pero vamos a la web y encontramos que un fondo de inversión inmobiliaria genera una renta del 12% al año. Esta casa la compraríamos con el 100% de los recursos propios. Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿No comprarían la casa y se irían automáticamente a comprar el fondo de inversión inmobiliaria o comprarían el activo? Recordemos que en finanzas debemos de hacer todo comparable. En este caso estamos observando una rentabilidad del activo para el caso de la casa y en el caso del REIT estamos observando la rentabilidad de los accionistas. Recordemos que son dos términos diferentes, dos cosas diferentes. Entonces, encontramos que estos fondos de inversión aproximadamente se apalancan en un 80% y otra vez sabemos que estamos comprando el 100% con nuestro capital. Entonces, ¿qué pasaría si nos prestan el 80% del valor de ese fondo a una tasa del 4% y sabemos que la parte del patrimonio debe rentar al menos 12 para que sea atractivo? Con esto podemos calcular el costo de oportunidad de nuestro activo como tal. En este caso el activo que vamos a evaluar es el fondo de inversión inmobiliaria. Entonces en este caso, pues el costo de capital del REIT sería, y lo que vamos a hacer acá se llama desapalancar, es solamente multiplicar el costo de la deuda por su porcentaje sin el beneficio tributario más
el costo del patrimonio por su porcentaje. Nos damos cuenta que en un activo similar, o sea, si apalancamos ese fondo, la rentabilidad del activo es de 5 o 6, mientras nuestra casa es del 6. Es decir, que nuestro proyecto es mucho más atractivo cuando lo financiamos 100% con recursos propios. Ahora, podríamos hacer lo contrario y es hallar cuál es el CAE implícito para nuestro proyecto. Si despejamos con esta misma fórmula, pues nos podemos dar cuenta que es de 14%. Entonces nuestro KERE pues lo podemos ver como mayor al 12 que nos ofrece. Entonces si somos racionales nos iríamos por este activo porque nos genera un mayor valor, nos está generando una ganancia y una mayor rentabilidad. Pero ¿qué nos dice esto? Que cuando analicemos inversiones dentro de una empresa, una compañía, veamos qué estamos viendo el retorno del activo o el retorno de los accionistas, porque no es lo mismo y podemos tomar decisiones erradas si no sabemos con quién nos estamos comparando. Entonces, ya vimos el CAPM, cómo se calcula, varios ejercicios prácticos, desde el tema de calcular el beta hasta calcular el costo de oportunidad de un activo. Y vimos que el CAPM es lo más utilizado, pero no es lo más óptimo por todas las posibles errores que se puede generar. Pero en caso de que ese jefe y un usuario dinosaurio quiera seguir utilizando el CAPM y no ve que hay más oportunidades en el mercado para calcular costos de formas más interesantes, pues esto nos los da un profesor muy interesante que se llama Ivo Weck, que es de un personaje muy interesante en corporativas que tiene una visión más radical y trata de buscar varias visiones y no casarse con una sola verdad. Pues lo primero que deberíamos de hacer es siempre calcular los betas con retornos diarios y lo óptimo entre 2 y 5 años para un cálculo óptimo. Si tiene los 5, pero mínimo 2. Si no, pues va a tocar hacer más ajustes y disminuirlo entre un 30 y 50% dependiendo del periodo de proyección. ¿Cómo? Entonces la fórmula es, si es menor a un año, si vamos a proyectar menos de un año, tenemos 1 menos 0.3 por el beta más 0.3 por 1. Eso más o menos nos permite hallar el beta ya corregido pues por tiempo. Y si es mayor a un año, pues hacemos una mayor corrección, el beta por esto, y le volvemos a sumar un 4 por 1, en este caso punto 4, para asumir como ese riesgo de mayor plazo. Y si no se tienen retornos diarios y toca anuales por el tema de la información y todo, pues llegar a disminuirlo hasta un 60%. Y no utilicen los betas de industria. Él tiene un paper muy interesante donde tumba los betas de industria y demuestra que no son un buen estimador de retorno futuro. Mucha gente los utiliza, pero pues yo digo que la locura está en hacer las cosas una y otra vez sabiendo que no van a tener un buen resultado. Entonces acá hay una buena idea en utilizar betas de industria. Y si no me creen, ahí muestra la evidencia, hay una evidencia muy interesante que pueden ver en su libro de Corporate Finance, en la página 256, y es que si el CAPM fuera un buen estimador, uno esperaría que las empresas con betas altos o portafolios de betas altos generaran mayor rentabilidad a largo plazo que portafolios de betas bajos, pero pasa todo lo contrario, como que el mundo al revés. Los portafolios de bajo beta han generado mayor retorno en el largo de la historia que los portafolios de alto beta. Entonces uno dice, pues, puta, entonces el CAPM se cae, pues sus supuestos todo se cae acá. Entonces acá podemos ver, si el CAPM tuviera validez, pues lo que les dije, y que de esto podemos sacar que el beta es una excelente medida de diversificación y cobertura, pero para calcular un retorno esperado es pésimo, no confundir los dos términos. Y acá hay una cosa es que esto lo tenemos que aprender porque es lo que te han preguntado en una entrevista como analista de banca de inversión, en fondos, en todo lo que todo utiliza, pero que todo el mundo lo utilice no significa que sea el mejor estimador. Y pues la teoría muestra una cosa, pero la práctica nos dice que es mejor tirar un dado que utilizar el CAPM para calcular el costo de oportunidad o el costo de capital. Entonces, hay formas de bajar un poco esta incertidumbre y bajar estos errores con lo que vimos en la diapositiva pasada.